Muy buenas tardes, queridos senderistas. ¿Cómo están? Acá Liliana Krasevak en Senderos hacia la Libertad por Mantra FM, como todos los lunes. Aquí presente hoy en vivo desde el estudio. Para los que nos escuchan, bueno, pueden ver que estuvimos ahí de caminata por el camino acá con mi compa y pueden ver también lo lindo que filmamos desde allá el programa. Y hoy estamos acá con un invitado muy especial, pero antes voy a darle la bienvenida a mi querido compa Claudio Panaritis. ¿Cómo estás, Clau? Muy buenas tardes, muy bien, como todos los lunes, de nuevo a las 19 horas estamos acá. Así que bueno, en Senderos hacia la Libertad, y hoy tenemos un invitado, no se lo pierdan, es el doctor Segundo José Santillán, también conocido como Pecos Santillán. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Pecos? Buenas tardes, Pecos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá realmente. Bueno, qué lindo. ¿Querés muy cómodo contarnos? Vos sos pediatra. Soy pediatra. Y bueno, el programa hoy se titula La relación entre el pediatra y los padres. Entonces, contanos un poco tu recorrido para que la gente que no te conoce, porque hay mucha gente que te conoce, sepa, y bueno, y arrancamos. Antes, decirle a los oyentes que está abierto el chat para los que quieran escribir preguntas, comentarios, bienvenidos, así que estamos acá para leerlos. Bueno, contanos, te vamos a decir Pecos, ¿está bien? Pecos, está perfecto. Bueno, Pecos, contanos un poquito de tu recorrido. Y bueno, el recorrido de la relación médico-paciente en el caso individual, un poco también reflexionando, remeda lo que es la historia de la relación médico-paciente en el desarrollo de la medicina en los últimos 2 siglos pasados. Cuando uno empieza la pediatría, tenés varios enfoques. El primero, en general, que te toca es el del paciente agudo, grave, en la guardia o internado. Y entonces ahí la relación es la que se daba en los inicios de la historia de la medicina, que es la paternalista, que es que el médico tiene la autoridad de la sabiduría de cómo curar a ese paciente, porque está internado. En general, si es bebé, es con los padres, y los padres, vos sabés, no sé si alguna vez tuviste que internar a algún hijo, es una situación es muy traumática, y entonces la relación ahí es muy paternalista. Lo mismo pasa con el médico intensivista que está en una terapia intensiva y tiene que tratar a un paciente que apenas puede hablar. Paternalmente le dice, mira, flaco, vos tenés que hacer esto. Ni le dice, o sea, no hay mucho diálogo. Eso se corre un poco a otro ámbito de la relación cuando vos empezás a dar información a los parientes o a los padres de lo que estás haciendo, de lo que vas a hacer, y ahí, bueno, la relación se puede mutar un poco a lo que se llama a la informativa, o una interacción un poco más participativa por parte del paciente, donde se puede discutir y, de acuerdo a las creencias compartidas, decidir este tratamiento lo quiero, este no lo quiero. Eso en la realidad médica es variable, es muy complejo, porque depende de muchos otros factores que, si quieren, después lo vamos tocando. Pero bueno, yo fui mutando, empecé, mis primeros pasos, yo antes de ser médico fui enfermero también. Mira. Entonces también la relación, yo ahí no tenía rol médico, ¿no? Pero fui aprendiendo de lo que, y viendo de qué cosas me gustaban de las relaciones, cómo trataban los médicos a sus pacientes. Eran en terapia intensiva, esto justamente. Y además tenía el modelo de mi padre, que nosotros vivíamos en lo que había sido la clínica que él había fundado, y teníamos mucho contacto con los pacientes, muchísimo, porque jugueteábamos por ahí, era un consultorio abierto. Mi viejo tenía la particularidad también que a veces se hacía amigo de sus pacientes, nos invitaban a comer a la casa, claro. O sea, teníamos toda una relación muy familiar,
que eso ya es lo que se llama modelo deliberante, o sea que es como que el médico es un amigo y un consejero del paciente. En el medio está el que es, digamos, como director técnico, ¿no? Que va diciendo lo que hay qué jugadas hay que hacer y el paciente acepta o no. En el otro es como ya la confianza es extrema, entonces como deliberativo. Bueno, ¿vos qué querés hacer? ¿Querés tomar esto? ¿No querés tomar? Entonces, bueno, todo así me fue mutando realmente. Y tuve la suerte de fui residente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y bueno, ya te digo, tenemos la parte de internación, de medicina interna, que es al lado del paciente en la cama, terapia intensiva, y después teníamos, íbamos rotando, muchas épocas de consultorio. Y en el hospital teníamos un servicio que se llamaba Niño Sano, que la verdad que era espectacular, donde el abordaje era muy sistémico. Teníamos muchas charlas con una psicóloga Aurora Pérez, que es muy famosa, muy conocida, y tuve la suerte de estar con ella muchas rotaciones. Y bueno, ahí, viste, era toda una cuestión muy psicoanalítica, pero bueno, la relación médico-paciente se le daba mucha importancia porque aparte era la relación con la madre, que no te traía al chico enfermo, ¿entendés? Que lo tenías que acompañar en la crianza. Y bueno, entonces ahí empezás a experimentar las relaciones y medio como que era feo porque vos a los 4 meses tenías que pasarle tu paciente a otro residente que venía después. Claro. No había continuidad. Claro. Habíamos otro paciente. Bueno, ahí te acostumbras a perder pacientes. Claro. Pero qué fue mutando. Qué ¿sí? destino el tuyo, ¿no? De caer en una casa, casi clínica casa, tu padre. Sí. ¿Tenías opción de estudiar otra cosa? Sí, en tu tuve destino? opción. Sí. En realidad mi viejo nunca quiso que yo fuera médico. Ah, ¿no? No. Sí, perdió todos los intentos. Bueno, terminé decidiéndome por medicina a los 21 yo. Claro, ya grandecito. Claro. Terminada la primaria, yo iba al Colegio San Fernando, me gustaba mucho la física y las matemáticas. Mirá. Y mis amigos del barrio eran todos más grandes que yo. Y todos iban al industrial. Y yo me adapto fácil, ¿viste? Buen geminiano, me adapto. Entonces, y bueno, sí, qué sé yo. Termino la primaria y mi viejo, ¿viste? No, si hubiese querido que yo fuese médico, me dice, andá al Nacional porque es lo más fácil, andar al bachiller y después vas a la facultad. No, nada que ver, mi viejo nunca me hubiese dirigido nada. Entonces me anoté en el industrial. Terminé el industrial siendo un alumno bastante de regular, abajo en lo conductual. Sí, muy. Porque eras 8 en matemática y todo. Tenía facilidad para atender y me encantaban las matemáticas, y entonces el lenguaje era la matemática y todo fluía, ¿viste? Fluía. Bueno, pero era un desastre en lo conductual, ¿viste? O sea, no quiero hablar mucho de eso, pero me portaba muy mal. Un día lo citaron a mi viejo y le dijeron que yo y otro más éramos los peores de la escuela. Uy, no. Sí, te juro. Que no era así, pero bueno, exageraba. Era un colegio muy estricto. Claro. Bueno, terminó el industrial y todo lo que hacían los del industrial van a ingeniería. Sí. Y bueno, me anoté en ingeniería. Ajá. Examen de ingreso. Sí. Entramos, sin estudiar, entramos. Sí. Bueno, entramos 6, duramos 1 año y medio más o menos. Y encima laburábamos, porque era estudiar y laburar las dos cosas. Sí, era esa época. Ahí nomás me puse a laburar. ¿Viste? Fuimos a laburar Standard Electric. Entonces, y bueno, toda una experiencia. Ya al año y medio ya no daba más en ingeniería, me fui y me puse a laburar otra cosa y me tocó un laburo en que tenía mucha relación con obreros, ¿viste? La parte social. Mirá. Año 81. 81, ¿viste? Una época jodida del país. Y sí.
bueno, entonces la penuria de los obreros, todo eso me hizo reflexionar. Yo tengo que seguir algo humanístico, ¿viste? Y bueno, ya medio por descarte, contador ni pedo, ¿viste? Abogacía, no. Sociología, me gustaba sociología, filosofía, pero digo, no, me voy a cargar. Y bueno, padre médico, tío médico, me voy a medicina. Y bueno, y ahí fuiste. En pocos meses me decido y doy el examen y entro ahí al toque. Y la vocación, te digo, la encontré, creo yo, siendo enfermero. Mira. Sí. Porque resulta que, bueno, yo estoy con mi señora esposa hace 47 años. Entonces, hubo un momento de quiebre, viste, de que ya o nos íbamos a vivir juntos o bueno, no sé. Y ella tenía muy buen trabajo y yo medio como que mi orgullo, yo estaba estudiando, tenía mis changuitas así chiquitas, ¿viste? No me daba el orgullo de decir no voy a trabajar, que me mantenga mi mujer, que podía haberlo hecho. Pero bueno, la cuestión es que agarro el 1 de enero del 84, del 85, pasaba de tercero a cuarto. En el diario Clarín, el primer aviso que veo, rubro 15, que es profesionales, se necesitan enfermeros de terapia intensiva, pim pam pum. Digo, qué bueno esto. Y me mando. Y me toman el examen y me hacen un par de preguntas. El flaco me hizo la regamba, me dice, te voy a tomar la prueba. Una semana con una enfermera remacanuda, y si enganchás, todo bien. Yo, entro, en una semana ya estaba como pez en el agua y me quedo ahí fijo. Claro. Y empiezo la unidad hospitalaria, cuarto año al hospital. Bueno, cuando los médicos se enteraron que yo era estudiante de medicina, no podían creerme, ¿viste? Y me explicaban todo, entonces me mostraban las cosas raras. No sé, yo antes de cursar la materia, yo algunas cosas ya las aprendí ahí en la terapia intensiva. Y bueno, muchas veces en esas movidas aprendí también lo que no hay que hacer, ¿no? Como no hay que, o sea, lo que me molestaba a mí Claro. Y en esa misma época mi viejo ya estaba muy metido ya con la antroposofía. Esa misma época fue. Claro. O sea, en los 80 ya estaba bastante desarrollado. Entonces yo escuchaba todo lo que mi viejo me contaba. Iba mucho Roberto Crotogini a casa. Iban a leer, estudiar, qué sé yo. Yo lo llevaba mucho a mi viejo a las charlas, venía Otto Wolf a casa, a mi casa. Sí. Y bueno, yo, viste, pescaba la oreja, qué sé yo. Pero bueno, yo estaba muy metido con la facultad, viste. Siempre hablando, todos mis compañeros sabían, todos, viste, la orientación. Aparte ya estábamos también un poco relacionados con la escuela, pensando que nuestros hijos iban a ir a esa escuela. Claro. Ya estábamos muy metidos en ese ambiente, ¿no? Entonces, todo eso fue mutando de una manera o sea, nunca tuve que mutar yo. Las mutaciones se fueron dando por las circunstancias del trabajo, o sea, de las guardias, del sanatorio, después empecé con las obras sociales. Y bueno, ahí eso es una cosa que ahora se trae a discusión, viste, la relación médico-paciente, cómo está ahora en la actualidad, con el tema del tiempo. Uh-huh. Había un médico, bueno, ya se murió, un maestro de médicos español, Marañón, que le preguntaron una vez cuál era el elemento más imprescindible en una consulta médica. ¿Cuál dijo? El tiempo. No, la silla. La silla. La silla. Hay una foto famosa de él con todos sus alumnos atrás y una silla ahí. La silla donde se va a sentar el paciente y vos lo tenés que escuchar. Ah, claro, ¿dónde? la escucha. Bueno, entonces ya, viste, eso con el tiempo de la consulta y es pim pam pum. Después todo el tema,
o sea, el tema de las obras sociales, eso fue una revolución, y la prepaga y todo eso, en los 90 empezó la movida esa. Yo creo que un poco, al principio, bueno, no se notaba tanto porque, bueno, a mí me tocó justo la transformación. Yo terminé la residencia en el 93. Y mis primeros pacientes, yo empecé a trabajar en el 92, ya terminando la residencia, en OSDE, haciendo domicilios para OSDE. Y ahí yo me la tomaba con calma, ¿viste? Era muy obsesivo, entonces yo le sacaba la ropa, ponele, te le doy la garganta, pibe. Ahora van, te lo miran por la cámara. Sí. Bueno, a ver, pibe, la señora me llamaba, bueno, sí, ¿qué le pasa? Y le doy la garganta. Bueno, sáquele toda la ropa. ¿Entendés? Ese tipo de cosas, de medio obse que era yo. Que te tomabas el tiempo. Me tomaba el tiempo, claro. Claro. Y bueno, entonces me empezaron a preguntar, ¿y de dónde entendés? Sí. Y alguno que caía, o sea, por la zona, no, llegábamos hasta General Paz, la zona de Vicente López, por allá, muchos ya se habían empezado a atender con mi viejo. Entonces veían el apellido, Santillán, ¿y qué es eso de segundo? Y soy el hijo. Ah, bueno, ¿y no tenés consultorio? Que esto, que lo otro, bueno, y así. Y ahí fui haciendo mis pacientes. Pecos, vos decís, sáquenle la ropa, pero vos dabas, o sea, esa tranquilidad de que al bebé, al niño, lo estabas atendiendo. Sí, por eso yo lo atendí en la casa, en un domicilio, y yo me la tomaba como que era como una consulta de consultorio casi, te digo, porque, o sea, no sé, me salía así. Claro. Aparte me habían enseñado eso en el hospital, no claro. Es que... lo había aprendido un poco, o sea, el modelo del hospital lo tengo a fuego, ¿no? Es lo más importante que me parece que me identifica. Después, obviamente, estaba ayornado por una visión humanística, me viejo todo el tiempo claro. Con el humanismo, ¿me entendés? Hasta los libros que me daba mi viejo para estudiar, mira, te cuento una anécdota que es mortal esta. Entro en el cuarto año de la primera clase práctica de semiología, que es una materia muy importante de medicina interna. Bueno, entonces tenías el guardapolvo, no decías doctor Santillán, decías Santillán nomás, ¿viste? Todos teníamos que tener para que los ayudantes de cátedra, los pacientes que estaban por ahí, sabieran cómo. Bueno, la cuestión es que termina la primera clase y nos había tocado un señor viejito, todo así medio tipo Einstein. Hacete Einstein médico. Termina la clase, qué sé yo. Me dice, ¿y vos qué sos de segundo? Me dice. ¿Qué? ¿De dónde salió? Soy el hijo, le digo. No te puedo creer, me dice. Yo soy Gregorio Cuquier, yo estudio con tu viejo. Mirá. Fue uno de los primeros médicos con orientación antroposófica de la Argentina, junto con Roberto, mi viejo. Mirá. Era ayudante de cátedra, o sea, él me enseñó medicina. Mirá. Y ya nos enseñaba, sin nombrar la antroposofía, en el hospital. Los colegas sabían, claro. Porque él era un tipo reconocido acá en el ambiente médico de la capital, era un capo, ¿entendés? Sí. Y el chabón nos enseñaba a ver al paciente integrativamente. Ahí. Y para eso se necesita tiempo, ¿no? Para sí, encontrarte. Y ahí, ¿cómo se hace aparte, ahí también aprendí claro. Eso, viste, de que escuchar al paciente y no se quedaba en el síntoma y en la enfermedad, sino en el contexto de la biografía. Uh-huh. Segundo, acá nos escribe Cecilia, dice, muchas gracias por tratar estos temas, por invitar a profesionales a debatirlos. Saludos. Gracias, Cecilia. Y escribe Gabriela, que dice, ¿cómo hacer con los padres y madres que quieren decidir alimentaciones veganas o vegetarianas en niños pequeños? ¿Qué pasa con ese tema que... Bueno, muchos padres deciden, ¿no? Gracias, Gabriela. Imagínate que, sí, eso lo tengo muy presente. Yo aprendí mucho de mis pacientes en el tema de vegetarianismo,
Y no, cuando empecé a ejercer no se escuchaba el veganismo, no existía, creo. Bueno, no me acuerdo bien cuándo empezó el veganismo. Pero el vegetarianismo sí. De hecho, o sea, mi cuñado era vegetariano, Axel. Claro, tenés razón, Axel, sí. Yo el primer vegetariano que conocí fue Axel. ¿Entendés? Entonces, ahí un poco yo, y Inés me mandaba, también me traía folletines y cosas, ¿viste? Y bueno, entonces, el tema de la nutrición es un tema muy importante para mí, ¿no? O sea, yo le doy muchísima importancia a la educación en la nutrición, en el recién nacido, en el lactante. Y bueno, cosas que así, o sea, cuando yo estaba en este Niño Sano, año 88, le dábamos de comer a los niños a los 4 meses. La papilla se incorporó a los 4 meses. A los 4. A los pocos años cambió eso, a los pocos años. Ya cuando yo ya estaba de jefe residente de Niño Sano, ya estaba mal darle de comer a los 4 meses. Habían pasado 3 años. ¿Entendés? Yo le tenés que decir, o sea, en la residencia vos, no sé si saben que vas, sos el primer año, no tenés voz ni voto, o sea, claro. Soldado raso. Y ya en tercer o cuarto año ya tenés gente a cargo, que te preguntan, sos el que sabe. Y bueno, en tercer año yo tenía que decir, ¿no? ¿Cómo le vas a dar de comer a los 4 meses? Mirá cómo cambia la medicina permanentemente. ¿Entendés? Entonces, el vegetarianismo, el problema del vegetarianismo es el control del hierro, ¿no? Porque la anemia en la Argentina en aquellos años era muy frecuente, por la situación económica del país, por la nutrición de la madre, por X. La lactancia materna no estaba tan arraigada, eso después se arraigó a partir del 90 para acá, se arraigó mucho más la lactancia. Entonces, cuando vos pasás de la alimentación materna, de la leche materna a los semisólidos, vos te tenés que asegurar el aporte. La leche materna tiene el equilibrio perfecto para un ser humano. Bueno, los cereales integrales también tienen la misma proporción. Entonces, de hecho, eso está recontra hiper comprobado, que un niño, eso lo aprendí de María Cristina. Yo le mandaba a mis pacientes a que le muelan el cereal. Hemos pasado por eso. Sí. Entonces le molían la harinita. Claro, ¿acordás? Le dábamos hasta el año, era cereal integral. Sí. Era el mix. El mix. Bueno, entonces sí, y obviamente que yo nunca le voy a decir a un paciente, darle una indicación o un consejo que yo no lo hice yo fui padre antes de ser médico, encima. Entonces, claro, yo nunca le voy a dar a un paciente algo que no le daría a un hijo mío o a mis nietas. Y yo nunca fui vegetariano. Pero bueno, tenía pacientes vegetarianos. Y venían con esa duda, ¿viste? Claro. Y bueno, ahí me tuve que ayornar al principio. Y leer mucho y interiorizarme y bueno, llegás a un equilibrio y se puede tranquilamente. En el tema de veganismo es más difícil por ahí para un niño pequeño, más que nada por el aporte de veganismo no sé mucho, la verdad. Pero puede ser que se pueda. Tuve una mala experiencia con un paciente que fue uno de mis primeros pacientes, que era macrobiótica, la mamá. Bueno, la cuestión es que no había manera de seducirla a que cambiara la alimentación. La alimentación, claro. Hasta los 8 meses todo bárbaro. Pero después, bueno, la cuestión es que terminó con una anemia importantísima, internado, y eso fue al principio, mis primeros años, y ahí, o sea, un poco uno aprende los errores, ¿viste? Sí, obvio. Entonces,
esto viene a raíz de las relaciones médico-paciente. Paternalista era, bueno, flaca, o le das lo que yo digo o no venís más. Claro. Exacto. Y ahora Y charlamos. claro, y Lo sí, conversamos. ahí en ese momento era muy deliberativo, o sea, hacía lo que ella quería. Yo no tenía mucha autoridad, digamos, porque salió mal, porque terminó mal. Claro. Terminó enfermo el Claro. chico. Ahí aprendí a que hay que darle más, ahí empecé a darle más importancia a la alimentación, porque eso fue los primeros años de pediatra, ¿no? Que es algo que el pediatra más, nosotros tenemos una pediatría de excelencia en Argentina, Chapó, y es muy antroposófica la pediatría, ¿viste? Porque es muy importante para ser buen pediatra saber cuándo no tenés que hacer las cosas. Y esto ahora estoy hablando por mí porque ya medio como que por ahí la onda de la formación pediátrica cambió y yo me quedé atrás, no sé. Ujú. Pero para mí siempre fue más importante no hacer que hacer. O sea, Ujú. cuidar la salud y no querer combatir la enfermedad. ¿Entendés? No luchar contra ese 20% mal que tenés y sino fortalecer el 80% que tenés. Lo Exactamente. preventivo. Eso es. Bueno, entonces Fundamental. el tema de no hacer o de tratar de no combatir los síntomas o no tapar, que no se trate de tapar, es un tema más filosófico, es Ujú. Acompañan, ¿no? claro, ahí sí yo me diferenciaba muchísimo de mis colegas, por ejemplo en el manejo de la fiebre, a mí me sacaba de quicio el tema de que la metían en la bañadera en la guardia, hasta que yo un día lo planteé, ¿viste? Digo, loco, estamos torturando a los pibes. Entonces se lo planteé a mi jefe de sala y bueno, me Te escuchó. escucharon. Me escuchó. ¿Y por qué? Me decía, pero mira, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces hicimos un grupo de estudio, o sea, en la residencia pues estudiaba mucho, hicimos como una investigación bibliográfica de la fiebre. Y entonces llegamos a una... eso llegó a la SAP después. Mira, Mirá. qué bien. Llegó a la SAP a que el uso racional del antitérmico, ¿me entendés? Porque le dábamos antitérmico o baño, porque sí, a todos los pibes. Claro. Y eso yo lo sabía como padre, ¿me entendés? Sí. Porque bueno, eso me había enseñado, ahí sí me lo enseñó la antroposofía, eso. Bueno, entonces uno va aprendiendo de esas cosas, ¿no? Qué importante el acompañamiento del pediatra, te hablo como mamá también, para sostener esos procesos, Sí. ¿no? Y bueno. Es súper, yo me acuerdo con mi hija, bueno, Miguel Lagraca, que era el pediatra de Haas, por teléfono, quédate tranquila, esto es así, así, entonces uno puede sostener estos Sí. procesos sin entrar en el miedo, y el niño, o sea, sostenés al niño, etéricamente podríamos decir, Tal cual. y el proceso es distinto a que si vos estás con miedo o no tenés quien te esté acompañando. Para mí es clave esa relación. Hay dos cosas Sí, que hacen mal, el miedo y la culpa. exacto. La culpa de las madres de equivocarse o Sí. de no hacer algo. Claro. Sí, eso, y entonces, sí, eso, bueno, los primeros años yo iba mucho a las casas. Después eso se fue perdiendo por una cuestión del sistema y por, bueno, años. Entonces, no es lo mismo decirle a una madre, mira, quédate tranquila, no le bajes la fiebre porque esto es bueno, tenés que fijarte esto, lo otro, qué síntoma puede ser peligroso, pero si vos te quedás al lado con el chico con 40 y que vos no te pones nervioso, Exacto. ¿entendés? Y que bueno, vamos a darle agüita, vas a ver, nos tomamos un café y vemos. Pasaban 2 o 3 horas y al pibe le bajaba solo la fiebre. Sin ningún medicamento. Después vino todo el tema del que ya empezó ya la onda más de que los pacientes ya tenían el botiquín en la época que se accedía a la medicación sin receta. Sí. Entonces todo el mundo tenía su apifeladona,
tenían sus cosas para la fiebre, entonces ya la eso cebolla también. Claro, ¿me entendés? Entonces, claro, todos los recursos que íbamos aprendiendo. y ahí ¿no? tenés que Sí. algo que es Sí. lo más una de las pilares de la relación médico-paciente es la confianza. Sí. Sí. Y es la confianza. Tiene que ser mutua la confianza. O sea, el paciente tiene que confiar en el médico, pero el médico también tiene que confiar en el paciente. Porque yo creo, Pecos, esa es la clave y yo lo he vivido. Claro. Yo tengo que contar que acá el doctor Pecos, que no le gusta que le digan así, atendió a los 5 Claro. hijos míos y realmente es esto, la confianza sí. que te teníamos. Sí. Era, a ver, yo creo que cuando vos decís paternalista, yo creo que había algo de paternalista donde estábamos seguros que lo que vos decías era Sí. impecable, todo iba a salir bien porque teníamos la tranquilidad, ¿no? Sí, En vos. sí. Ujú. Sí, y a veces, viste, a veces nos salía también, pero no en el caso tuyo, ¿no? También No, hay no. destinos, ¿no? Sí, pero no sale bien claro. porque no puedes sostener o Claro. porque... El niño, Pero sí. si vos ya de movida explicás, ¿sí?, que el tema de no bajar la fiebre no va a ser un determinante de complicación, que no tiene nada que ver, porque eso es un tema de conocimiento Sí. y está hiper Claro. comprobado. Ujú. Vos, si ya tenés esa seguridad, es como que ya la gente te percibe que estás seguro con eso. Tal cual. El tema es sostenerlo en la dinámica ahora actual, ahora en el sistema. Y los tiempos. Yo te digo la verdad, ahora me cuesta sostener porque ya no estoy al lado no voy al living a esperar que se le baje la fiebre, lamentablemente. Me gustaría, pero bueno. Ni tampoco los papás tienen tanto No, tiempo de estar. También. Entonces, ese es y otro, hoy dijiste sí. recién un factor que es la presencia Sí, de la mamá en sí, calma, sí. como ayuda al proceso del niño, ¿no? Tal De la cual. mamá, el papá. Sí. Digo, y Pecos, ¿qué es lo que más habitual ves ahora en estos últimos tiempos? ¿Cuál es la mayor consulta que estás viendo en relación a los niños? Depende ¿Qué la. circula Ahora, por el consultorio? No, ahora está tranquilo en lo que es la prevalencia. Ahora estoy viendo estas 2 semanas que pasaron muchas anginas estreptocócicas. Mucho estreptococo hay ahora, que se adelantó un poco, Mira. porque viene más. Pero no, a esta época del año estamos fines de abril. No, consulta de salud, ahora, viste, control de salud por el apto del colegio. Después, bueno, qué sé yo tengo de todo tipo de consulta, porque tengo consultas de mis recién nacidos que sigo de que nacen, y después tengo interconsultas de segundas opiniones, viste, a ver qué se puede hacer con esto, la típica que viste, es así. Y en tu trayectoria, ¿qué fuiste notando? ¿Cómo cambió la sociedad en la familia, la crianza? ¿Qué factores te llaman la atención como médico? Que decís, wow, mirá estos tiempos de ahora, ¿cómo era antes? ¿Qué factores notas distintos? Un poco, sí, noto mucho, te diría, no sé si llamarle inseguridad a las madres. Muchas redes, o sea, mucho información claro. de redes, como corroborar, ¿me entendés? Leí esto, lo leí, claro, tal cual. Y eso tiene una desventaja, que es que Instagram y el algoritmo te manda consejos de confirmación, lo que vos querés escuchar, ¿me entendés? Entonces, depende de cómo vos investigues los temas. Capta tu miedo, podríamos decir. O tu Sí, pero va viendo cuáles son tus gustos, entonces te va mandando por esos lugares. Entonces, a veces no es que sea... Coincido porque el paciente que me viene a ver a mí es porque no... Eso me pasaba en los anales de los primeros años, cuando trabajaba en centros médicos con mucha cantidad de flujo de pacientes. Éramos varios pediatras
Y viste, bueno, es de historia única compartida. Claro. Y bueno, entonces los pacientes que no querían tanta medicación, viste, que veían que por cualquier cosa te daban algo, y huían de ese pediatra y se venían conmigo, ¿entendés? Yo era el que no daba casi nada. No, a ver, no dabas casi nada, pero dabas tips mucho. Bueno, o sea, claro. la remedio, confianza remedio, dabas, remedio. sí. Yo medico muy poco. Entonces, ese tipo de paciente me viene a ver a mí. El que quiere una cosa un poco más, poco intervencionista sería la palabra. Hay veces que no se puede no intervenir. No, obvio. O sea, No. muchas veces. O sea, lo importante cuando uno, o sea, lo que yo siempre no pude zafar es de no ser un médico de protocolo. Yo en el hospital aprendí el protocolo. O sea, en el hospital el Gutiérrez fue cuna de formación de pediatra, ¿no? Y eso estaba todo normatizado, qué había que hacer con cada cosa, o sea, casi medio como que le decíamos las normas. Claro. Las normas pediátricas. Eran libritos que no eran tratados de medicina, pero eran en la práctica qué tenías que hacer si pasaba esto, esto y esto. Bueno, yo eso me lo sé a pie y a juntillas, pero también ahí tenía la voz de toda la escuela de mi viejo, que había hecho con nosotros, con sus hijos y con sus nietos, otro tipo de cosas. Entonces, bueno, yo tenía que ir respirando entre seguir los protocolos y no seguirlos. Y a mí me parece que eso es una cosa que ahora se está empezando a criticar a nivel global, el tema de la protocolización de las cosas, ¿me entendés? Que el médico ni siquiera revisa a los pacientes, porque si tiene tal cosa, ya sabe, hace el algoritmo. Eso fue una cuestión también que se desarrolló en el Reino Unido principalmente y en los países donde la medicina es socializada, lo que se llama la medicina basada en la evidencia. Entonces, como que todo está muy protocolizado, o no sé si es la palabra protocolizado, pero bueno, como que está estandarizado para ahorrar recursos y para no hacerle daño. Eso tuvo mucho beneficio, porque si habían hecho, en la Argentina se habían hecho un montón de tratamientos para patologías crónicas, que después se demostraron que no servían para nada, entonces estás ahorrando, ¿viste? Recursos, daño iatrogénico, pero tiene esa cuestión, ese bemol de la, que es no digo deshumanizar, pero es muy mecanizar. No, podés entrar en un automatismo. En un automatismo de que eso se da mucho con las estatinas, ¿me entendés? Que claro. ahora está muy discutido a veces en algunos ámbitos el tema de que, o sea, que hay que bajarlo sí o sí, por cueste lo que cueste, y eso después trae perjuicios, ¿entendés? Esto es una controversia, como tantas en medicina. Yo creo que siempre tuve con la conciencia y la decisión, gracias a mi maestro Cuquier y a mi otro maestro Durval, mantener en el medio, ¿viste? Las cosas. O sea, por eso cuando yo termino la facultad, ya había ido a charlas de antroposofía, qué sé yo, pero Cuquier me dijo, vos tenés que hacer la residencia. Claro, y es así. Pecos, y entonces vos hablas de un acompañamiento paternalista. Hoy vemos también la palabra empoderamiento, ¿no? Empoderamiento del paciente, de los padres. Me parece muy importante. Es importante ahora también ir al encuentro, ¿no? Sí, ¿cuál es el medio? Vuelvo a esto tan importante que decís porque si no entramos como también en el opuesto, en una puja. Tal cual. Y es quién gana, quién tiene más poder. Y acá se pierde el encuentro de charlarlo juntos y de pensar juntos en el niño. En este caso, básico, ¿no? básico. Sí. Ese es el kit para mí. El tema de desarrollar las intuiciones para captar cuáles son las necesidades de ese niño y percibir cuáles son los pensamientos y las acciones que tiene la madre con las cuestiones terapéuticas o la crianza.
y no existen dos seres iguales. Entonces no podés aplicar la misma... Lo que le digo a un paciente es una cosa y por ahí a otro le digo otra. Y sí, porque hablamos de eso, sí. Tal cual. ¿Me entendés? Sí. Pero Sí. a mí Carlito me dijo tal cosa. Y bueno, eso es una cosa que pasa también, me parece, el tema de las redes, que ahí confunden porque se utilizan reglas generales para aplicar a ciertos aspectos que después no te cierran. Es como la educación. Exacto, lo mismo. O sea, es Lo como mismo. querer que todos los chicos sepan matemática, Claro, igual, inglés, ¿no? Sí. Y no son todos iguales. No. Tenés, Acá escribe Mariela, una oyente, gracias Mariela por escribir, que dice, agradece el programa y ¿qué opinas sobre el uso de la tecnología? Que si la sacamos a los niños se enojan y los berrinches y que hoy está, bueno, está al alcance de todos. Bueno, a ver. El principal problema, Primero digo que yo, que es porque se la da. Yo soy ¿no? baby boomer, ¿no? Haceme doble clic ahí. Baby boomer son los que nacimos del 45 al 65, Ok. después de la guerra. Nosotros nos comunicábamos por teléfono fijo, el que tenía. Pues, yo a los 10 años tuve teléfono fijo. La televisión no existía casi. No. Bueno, después viene la generación, creo que después de los baby boomers viene la generación X, creo. Bueno, que son del 65 al 85, creo que eso son. somos nosotros. Claro. Ahí ustedes no tuvieron el celular. No, por eso. no, Era, por ni suerte. teléfono Claro. fijo. Imagínate, mis padres eran obreros, Claro, así que claro. el teléfono fue... No, bueno, el celular viene después, ¿no? Pero yo me crié, o sea, escuchando como en lo que es la crianza, taladrándome la cabeza de los maestros Waldorf Claro. y de mi padre. viejo, claro. Sí. ¿Viste? Entonces los pibes, o sea, yo no tuve televisión, te digo la verdad, hasta que los pibes tenían 6 y 7 años, me acuerdo, hasta que nos mudamos. Mundial de 2002 creo que fue. Sí, para ver el Mundial, que después le dimos de baja. Pero yo esto de la tecnología lo vengo escuchando de los 80, de la televisión, el efecto de las pantallas en los niños, Ya el sabemos que es aprendizaje de malo, la ¿no? Eso no imagen. se discute. O sea, claro, pero ¿Cuál es el a mí problema? me miraban con cara de este raro que está diciendo cuando yo le decía eso por ahí, no lo pongas en la tele, qué sé yo, que toque el otro. Los bebés, ¿no? Con pantalla Pero, ya. sí, Ujú. lo mismo, Terrible, ahí cuando iba a la casa, viste, terrible. decía, mirá, no está bueno que le pongas en la televisión mientras está enfermo, contale un cuento, qué sé yo, Claro, no sé. claro. O cuando comen. Bueno, entonces, ahora ya las neurociencias, viste, todo el mundo, o sea, te dice que es un desastre que los pibes miren la pantalla, te usan la computadora. Más allá de lo que miren, ¿no? Claro, no importa lo que miren, Claro. ya el hecho de la imagen, La o sea, cómo se pasividad, genera, claro. un cerebro humano se desarrolla por lo que percibe, por lo que vive, por lo que piensan los que están al lado de él. Lo que piensan, el chico te capta Sí, sí. el pensamiento Todo. y tus acciones. Vos le podés decir que no haga esto, que no haga lo otro, pero si vos lo haces después a escondidas, el pibe se da cuenta. Sabe. Entonces después no le podés poner un límite o algo. ¿Me entendés? La pantalla es un tema, es un temón, es un drama. Y el drama es no animarnos a decir que no, No, ¿no? claro. Porque el miedo de los padres, lo que observo Sí, en la la culpa. consulta es claro, y me va a hacer un berrinche, entonces para que no llore se la Sí. doy. No, Y ahí no. entramos en un círculo, como todo, ¿no? Como todo lo que le hace mal, bueno, un rato más, bueno. Y está lloviendo, ¿qué hago? Bueno, ponerle una peli, o tengo que trabajar Sí. un rato, lo ponemos en la Claro. pantalla, ¿no? Sí, sí. Está como muy a la mano y muy fácil para entretener Sí, al ahora yo niño. creo que es imposible que un niño Zafar de no eso. No, vea no. televisión, por ejemplo. No, no, Lo que sí es posible es que no le den el celular. Es posible. es posible. Porque Depende ahora de nosotros. es casi imposible que no tengas una pantalla, una computadora. Ujú. Una pantalla es casi imposible que Es no casi tengas. imposible. En Porque las nosotros casas, sí. no le decíamos que no vean televisión a los chicos. No No teníamos. está bueno decirle no veas cuando vos estás viendo.
no teníamos televisión, listo. ¿Me entendés? Sí. Entonces, claro, tenés que tener una coherencia. Entonces ahora, no tener pantalla, y es imposible, creo. No. Y en las casas... La gente trabaja en la casa, imagínate después de la cuarentena, el laburo en casa. No. Claro, el tema es ofrecer otras cosas, ¿no? Claro, sí, es difícil. Es difícil complejo. Porque la crianza en esta época, a mí, yo veo que... A mí me preguntan cómo hicimos. ¿Te imaginas con cinco? Imagínate mi vieja que éramos 9 nosotros. Claro, o sea... Claro, y aparte me hacían el chiste. Tele. ¿Cómo tenía hacían? televisión. No, teníamos tele, pero no veíamos en esa época. No había Piluso, nada. Los Chiflados, Pero, sí. Y claro, viste, era la hora de comer y nunca estaba bien. No. Si veía 2 horas por semana, algo. Pero sí. jugaban. Pero jugábamos. Claro, era el juego. Se perdió eso. Cuando por ahí teníamos la tele, tampoco les interesaba ver. No. Porque ya estaban acostumbrados a no tener. Entonces jugaban otra cosa. Sí, era el juego. El juego... Hoy día también, ¿no? Aún hoy, con las nietas pasa que si nos ponemos a jugar y si estamos y si ofrecemos cosas, no las piden. No las piden. El tema es nuestro tiempo, nuestra Exacto. disponibilidad, nuestra energía, ¿no? Que son tiempos Sí. que estamos muy ocupados los adultos. El tema de la pantalla es un tema... En todos. Pecos, ¿te gustaría como transmitir así como cierre algún mensaje a los padres? Que no sé, ¿qué te gustaría hacerle llegar a las familias que nos están escuchando? Y un poco tocando el tema del rubro, que le tengan confianza al pediatra, que le digan lo que sienten, lo que les preocupa, los miedos que tienen, que no van a ser juzgados. Y que acá en nuestro alrededor, capital, Gran Buenos Aires, la pediatría es excelente y pueden contar con el pediatra, de eso estoy seguro. Lamentablemente ahora estamos pasando una crisis muy fuerte, vocacional, viste que no hay pediatras en la residencia. Uh-huh. Eso es dramático, ¿viste? Sí. Y otro problema que estoy viendo ahora es, yo por mi edad me estoy más en pos de jubilación que de desarrollo, ¿no? de tener más pacientes, pero la baja de la natalidad se notó, ¿eh? Sí. Se notó porque yo me acuerdo que antes eran, viste, ahora tengo más consultas de chicos grandes que van cambiando distintos temas, pero el recién nacido, la cantidad de recién nacidos que uno recibe son menos. Y vos ves que tú, viste, no sé, los hijos de tus amigos tienen menos hijos, Sí. tus hijos tienen menos hijos. Sí. Nosotros, a la edad de mis hijos, yo ya tenía los 3 hijos. Sí. Claro. Ahora tienen perros también la gente. Claro. Sí. Eso observamos, ¿no? Es un tema. Y sí, va Sí. cambiando. Sí, eso no sé, no quiero opinar de eso porque no. No, bueno, pero No, es esto, un fenómeno ¿cómo social. fue cambiando la humanidad? Claro. Esto que vos decías al principio de el médico paternalista y que después, bueno, más filosófico, el encuentro, la confianza y todo eso es como que fue postergándose Sí, ahora yo creo que es más un tema que esto no es solamente nuestro, no, es todo. es en Europa también. Yo tengo mis primos que viven allá y tengo pacientes, viste, que se fueron cambiando por trabajo y que me llaman para chequear, ¿entendés? Y que hasta que encuentran un médico que le da bola, viste, tienen que... En España es muy jodido porque está muy socializada la medicina y es todo tic, pim, pam, pum, 5 minutos, no vas al médico, creo que el control lo hace una enfermera. Mira. En Inglaterra también pasa así, en Canadá también me pasó con pacientes que el médico casi ni los veía, si sabe que estuviese enfermo. O sea, es al revés de lo que yo hago. Mucha distancia, claro. O sea,
ver al paciente sano y tratar de mantenerlo sano. Y bueno, si lo tengo que ver enfermo, también. ¿Y vos qué crees? ¿Por qué se le da tanta énfasis a la enfermedad y no a la salud? Y por el miedo a la muerte. Sí, cuesta mucho aceptar la muerte. Cuesta mucho aceptar la muerte. Y bueno, entonces entras en esa dinámica de que miedo, hay ¿no? que prolongar la vida, cueste lo que cueste, que la tecnología y la información y todas las cuestiones están haciendo que tengamos más expectativa de vida, obviamente, ¿no? Un montón de cosas, factores. Pero yo creo que hay una vuelta a esto de buscar, ¿viste?, la esencia del centro, del buen vivir. La salutogénesis ya creo que está bastante irradiada, más allá de la antroposofía, creo yo. O sea, todo lo que es la cultura de la nutrición saludable, la alimentación consciente, todos esos temas que cuando uno decía en los 90 esas palabras, te miraba como diciendo, ¿qué está diciendo? Claro, ¿me entendés? No existí. Sí, no. Comer sano, nada, ¿para qué vas a comer sano? ¿Me entendés? Lo biodinámico ni te cuento. Claro. No existía. No existía. Bueno, existía, pero ¿quién lo usaba? A ver, vamos a leer el último mensajito acá y ya estamos terminando, de Carola. Buenas tardes, los escucho atentamente. De todas las formas, tampoco los podemos mantener totalmente aislados de la tecnología. No, está bien. No sé, bueno. Es imposible mantenerlos aislados, porque si vos trabajás con la computadora, el chico te va a ver usando la computadora. Sí, exacto. Es imposible que el chico tenga la intención de acercarse a una pantalla. Vamos a anotar. Ahora, el tema es un equilibrio. Una persona tiene que usar algo cuando entiende para qué sirve y cómo funciona. Claro. Sí. Eso es lo que se enseña en tecnología en las escuelas Waldorf. O sea que entender cómo funciona algo. Sí, y de más grandes, no Claro. hay mucho tiempo para jugar, para pasar en familia. Yo creo que aprovechar tanto eso. la revolución industrial como la tecnología vino a sacarnos algo muy esencial, que es el ser humano en la naturaleza, ¿no? O sea, sí, que no se trata de ser Amish, ¿eh? No, integrar. Pero integrar, claro, o sea, trabajo en casa y bueno, pero después salgamos salgo a jugar a la patio, pelota, a la plaza. Chicos, hay que ir terminando acá. Jiménez nos está avisando que ya estamos en hora de terminar. Bueno, gracias. ¿Y dónde te encuentran? No tengo redes, no tengo teléfono, no tengo nada. No, es verdad. Está perfecto. Bueno, yo creo en los encuentros escucharte. Kármicos. Está bien. Claro, o sea, que en llegue el boca que a tenga boca. que llegar. El Exacto. paciente tiene que llegar por algo. Está bien. Muy bien. Normalmente pregunto cómo es que nos encontramos. ¿Cómo nos encontramos? ¿Por qué nos encontramos? Es la otra pregunta, ¿no? Peco, es una alegría tenerte y escucharte. Muy lindo el programa. ¿Pasaste? ¿Estuviste bien? Sí, bueno, sí. ¿Pasó? Sí, muchas gracias. Bueno, muy lindo. No, muchas gracias. Experiencia. Muchas Realmente gracias. muy ameno y muy lindo todo el enfoque. Y bueno, yo que te conozco de hace años, mi eterna gratitud. No, sí. Así que bueno. Mucho, porque he aprendido también muchas cosas. Gracias. Obvio. Bueno, gracias. Despedimos hoy al doctor segundo José Santillán. Y nos vemos el próximo lunes, Clau, con otro invitado especial, no se lo pierdan. Especial el próximo lunes y bueno, buena semana, senderistas.